Vamos a estar hablando de la historia de los cuentos de los hermanos Grimm, porque yo creo que es donde viene lo interesante del capítulo de hoy. Es que todos conocemos los cuentos de los hermanos Grimm. Todo el mundo ha oído de una u otra manera La Cenicienta, Blancanieves. Disney lo creó como una gran franquicia La desde los años Blanquicienta, 50. la Blanquicienta cuando es la chiviada, la Y copia. sí, han salido spin-off, han La, salido... la Blanquicienta y no sé qué. Yo creo Y que lo los 13 enanos. importante... No les alcanzaba para los... Sí, dependía del presupuesto. Yo creo que es importante de todas maneras como empezar a poner contexto de dónde vienen los cuentos de los hermanos Grimm y por qué son tan importantes y por qué los hermanos Grimm decidieron publicar todos estos cuentos. Yo creo que sí, como decía yo, todo el mundo ha oído hablar de ellos, pero no todo el mundo conoce de dónde vienen los cuentos de los hermanos Grimm. Hay personas que creen que fueron los hermanos Grimm los que lo escribieron, hay otros que creen que fue Disney el que creó y pues sacó información de los hermanos Grimm. Pero yo creo que lo interesante es que estos cuentos son cuentos del folclore y de la cultura alemana. Y no solo alemana, también francesa bueno, digamos que vienen de diferentes lugares. Antes no habían países tan definidos, era como toda una mezcla ahí de cuentos. Exactamente. Pero también Entonces, como es una tradición oral, también vienen de otras partes del mundo, ¿no? Y lo cambian porque puede que alguien le cuente y ya llega a otra población y le cambian un poquito para que sea como más entendible por la gente. Sí, de acuerdo. Eso es. Entonces, bueno, es importante, yo creo que arrancar hablando de quiénes eran los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran Jacob y Wilhelm Grimm. Ellos nacieron en el año 1785 y 1786, respectivamente. Un añito. Estamos hablando desde hace una buena cantidad de años atrás que nacieron estos señores. Ellos nacieron en Hanau, que estaba en Alemania en esa época, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba, digamos, en control de la zona. Y ellos crecieron, digamos que en una familia no burguesa, pero de clase media alta. Y tenían pues acceso a información, ellos tenían pues su papá trabajaba, a estudios, su papá trabajaba con la realeza, etcétera, etcétera. En el año 1796, cuando ellos aún eran niños, el papá murió. Cuando él murió, entonces digamos la situación económica se puso difícil y eso hizo que su mamá tuviera que trabajar y pues puso todo su energía en que Jacob y Wilhelm estudiaran para que pues ayudaran a soportar a la familia. Así que ellos terminaron estudiando Derecho, ellos fueron abogados. Yo no sabía. Sí, ellos eron abogados y pues dentro de todo ese proceso... Defendieron varios gnomos que estaban acusados. Después que se metieron. Si usted ve Shrek, ahí vas a ver quién los defendió. Pero tenemos un presupuesto muy pequeño. Durante sus estudios universitarios, muchos profesores los motivaron a la investigación y eso hizo que se volcaran hacia la filología, a la historia del lenguaje y a la cultura popular, y eso los influenció mucho para que empezaran a tener como esa intención de querer investigar un poco más sobre el folclore. Y pues a la hora del té, pues lo que hicieron ellos fue empezar a recopilar cuentos y a escuchar historias que les llamaban la atención y ellos querían pues revivir y mantener ese folclore vivo que era tan importante en esa época. Ellos durante su vida ya adulta empezaron a trabajar en esta recopilación de cuentos y empezaron a escribir un libro que se llama Cuentos Infantiles y del Hogar. Acá voy a poner el nombre del alemán porque yo no lo sé pronunciar. Que después conocimos como los cuentos de los hermanos Grimm. Yo no puedo decir en portugués.
Sí. No, Pero no, dejémoslo en español, dejémoslo en español. No, pero mire que para hacer un paralelismo, últimamente en Latinoamérica hemos comenzado a hacer lo mismo, porque todas esas leyendas de tradición oral se están perdiendo. Y vea también, mire cómo les fue a los hermanos Grimm, eso también sería bueno que ya se está haciendo, yo sé, porque he hecho un saludo a Álvaro Pío de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, que ellos yo sé que están haciendo recopilación y sí sería bueno como impulsar que nosotros también guardemos el legado de nuestra tradición oral. No lo perdamos. Si encontramos algunas publicaciones hechas por ellos, vamos a poner el vínculo para que puedan comprar el libro o leerlo digital si es posible. Claro, sí, señores, es verdad. Bueno, entonces, en 1812 los hermanos Grimm sacaron la primera versión que tenía más o menos 86 cuentos. Luego en 1815 sacan el segundo volumen que tiene aproximadamente 156 cuentos. Y durante el año 1819 y 1857 sacaron alrededor de 7 versiones más, que es la que recopila los 210 cuentos que ahora conocemos. Yo no sabía por ahí 3 nomás. Pues de acuerdo, digamos que desde mi experiencia personal, yo conocí los cuentos adicionales en el anime que veíamos en televisión cuando pequeños, que era fantástico. Es más, yo no hace mucho empecé a encontrar cuentos que yo no sabía que eran de los hermanos, bueno, que estaban dentro de la recopilación de los hermanos Grimm, pero los había escuchado en otras situaciones, en otras películas, o las había leído en otros libros. Digamos que la versión de 1857 es la última versión y es como la canónica, la que más se conoce, y también es la más suavizada, y eso es un tema bien interesante, porque la gente cree que esos cuentos fueron escritos y fueron digamos, creados para niños, pero no realmente. Vienen de una cultura tradicional del folclore que los hermanos Grimm durante este proceso suavizaron para que se volvieran más populares también y alcanzaran audiencias infantiles. Lo que pasa es que yo creo que sí era para niños, pero es que antes no había como tanto, digamos, ay, no piensen en los niños. No, es que era para todos. Pues es que en realidad en esa época los niños eran adultos pequeños. O sea, ellos trabajaban igual que una persona mayor. O sea, eso no había, ay, démosle un juguetico, ay, que el niño juegue con ese palito putrefacto. No. Las lecciones, las lecciones se aprendían o se aprendían. La letra entra con sangre, decían. Y de hecho también puede ser importante eso porque tal vez era el contrario. Ahorita están cuidando mucho a los niños de que no vean la realidad y antes les decían, mire. Esto es así de una vez. Y vea que si hacemos un paralelo y recordamos nuestro capítulo de vampiros, la historia del Yaramayahu en Australia, de los aborígenes australianos, era básicamente eso: no se meta al bosque porque va a caer un monstruo, le cae encima, le chupa la sangre y se lo come. ¿Cómo así? Sí, claro. Digamos que entonces, si sale al bosque de noche, obviamente le va a pasar algo. Sí, exacto. Y le cuenta el cuento y dice, vaya, a ver qué le pasa. Vaya. Pero digamos que no solamente los cuentos de los hermanos Grimm estaban basados en historias para enseñarle cosas a los niños, también adaptaban situaciones que podían estar sucediendo alrededor y la volvían un cuento, como para mantener esas historias vivas. Las versiones de 1812 y 1815 eran como las más crudas, sin filtro, las más oscuras. Exactamente. Ahí habían temas de violencia explícita, castigos físicos, e incluso la sexualidad también era un poco explícita. Por ejemplo, las madrastras que conocemos ahora, que eran las malas en los cuentos, antes no eran las madrastras, eran las mamás de los personajes. Y les hacía más fácil que fueran las malas, no la mamá, porque van a decir, no, la mamá, ¿cómo va a hacer eso? La madrastra de pronto, porque pues como no es, siempre empiezan como a suavizar lo que dice Guille, se empiezan como a... Sí, y los finales no eran finales con una moraleja, ¿no? Tenía un final y ahí acabó la historia. Y una de las razones por las que, digamos que muchos de los cuentos fueron cambiados en ese sentido, donde las mamás terminaban siendo no las madres las que hacían cosas malas, sino las madrastras, era porque Wilhelm, él tenía problemas de salud.
durante su vida. Entonces, digamos que él tenía mucha protección de su esposa, de su mamá. Digamos que la figura materna, también por la muerte de su padre, la figura materna era muy importante para él. Y a pesar de que Wilhelm quería hacer algunos cambios como para suavizar eso, Jacob le decía, no, mantengamos la parte como real de la historia, mantengamos la vida. Él dijo, no. No digo, las mamás son algo especial. Si alguien va a ser malo, más bien que sea una madrastra. Entonces digamos que por ahí empiezan a cambiar un poco los matices. De acuerdo, saludos a mi mami Alex. Sí, a mi mamita también, Alicita. Un besito. Ah, ¿viste? Su mamá se llama Alice, pero la mía se llama Alex con X. No, la mía es Alicia. Bueno, unos ejemplos, digamos que en los cuentos que nosotros conocemos, y si lo vemos desde el punto de vista de la historia original, voy a hablar, por ejemplo, de Blancanieves, donde no era la madrastra la que era mala y que perseguía a Blancanieves, sino la mamá biológica que intentó, ¿cómo es que decía usted, César? ¿Chachuquearla? Chuchaquearla. Verbo chochaquear. Alrededor de 3 veces, pero al final del cuento, el castigo que sufre la mamá de Blancanieves es que la obligan a bailar con zapatos de hierro caminando por fuego al rojo vivo. Sí. Que bailara, ¿no? Que bailara hasta morir. Hasta morir, exactamente. Bueno, en la Cenicienta, las 3 hermanastras, para que les cupiera la zapatilla, se mutilaban los pies. Y al final del cuento, las palomitas que van alrededor de Cenicienta, le sacaban los ojos, por ejemplo. No eran tan lindas palomas como... Sí. Yo escuché eso, sí, que una de las hermanastras se cortó el dedo gordo del pie y la otra se cortó el talón para que cupiera. Sí. Y la zapatilla no era de cristal, sino era de oro originalmente. Pero que bien bestia, se cortó uno el dedo gordo de un pie y el talón del otro y solo había una zapatilla. No. El gordo y el talón del mismo pie, ahí cabe. Son fuera de feas, eran brutos. No, es que una se cortó el dedo gordo y la otra el talón. Exacto. Peor, güey. Bueno, en Caperucita Roja, el lobo sí se come a Caperucita y se come a la abuela. Y el cazador, para castigar al lobo, lo que le hizo fue abrirlo y llenarlo de piedras para que se sintiera lleno. Ay, sí, yo leí eso. En Rapunzel, por ejemplo, el príncipe sube y baja, pero la Rapunzel queda embarazada. Y por esto la destierran del reino. Y el príncipe, mientras subía y bajaba, en una se cayó sobre unos matas de espinas y queda ciego. No, pero eso es peor que Corín Tellado y eso es de esas novelas turcas, así como que ¿qué peor le puede pasar? Sí, la Rosa de Guadalupe. El airecito. Entonces yo siempre les digo, esos personajes no son que sean como dramáticos, es que son un bulto de sal. O sea, nosotros decimos bulto de sal que traen mala suerte. Sí, exactamente. Digamos, y en La Bella Durmiente, el bautizo le hicieron hadas, pero no eran hadas madrinas felices, sino eran hadas vengativas. Lanzaban maldiciones, al punto que dentro de toda la maldición que hubo con La Bella Durmiente, todo el pueblo cayó en sueño y muchos morían. O se chuchuqueaban. No sabe cómo jugar todavía. Hasta la eternidad. Bueno, entonces ahí se demuestra que sí, realmente, digamos, los cuentos iniciales no estaban hechos para niños. Era más como revivir el folclore y las historias del folclore de esa época en Alemania. Bueno, pues ahí demuestra que todos los cuentos pues eran recogidos por los hermanos Grimm. Y eso también, digamos, que generó otras relaciones dentro de los hermanos Grimm. Wilhelm se casó con una de las personas que les daba los cuentos. Ahora, los cuentos no eran realmente, no eran con necesariamente... la hermanastra, se casó con la hermanastra. Pensé lo mismo con la que le faltaba el talón. Una zapatilla. Tienes que casar con él. Una Adidas. Me ahorro una zapatilla Adidas. Bueno, Ardidas. No les era de la mamá de Blancanieves.
Ella usaba ardidas. Bueno, sí, las historias venían muchas veces de familias burgueses y algunos cuentos también de otras zonas, pero no necesariamente de los pueblos. Y eso también hacía que cuando los hermanos Grimm estuvieran recopilando las historias, ellos pensaran en modificarlas porque pues muchas historias cuando venían de los pueblos eran muy crudas y usaban incluso vocabulario un poco fuerte. Como estos cuentos al final pues iba a ser leídos y estudiados y publicados por burgueses. Sí, no, ya ellos en el siglo empezaron a XIX. suavizar. Sí, exacto, como digamos en la época post-napoleónica, cuando todos los reinos empiezan nuevamente a crecer. Y sí, muchos de estos cuentos no necesariamente eran alemanes, también venían de Francia, de origen francés o hugonote. O ni idea, de pronto de hace miles de años y cambiaron. Sí, incluso dicen que muchas historias tienen similitudes con historias de Asia, en China y en el Medio Oriente. Entonces, digamos que es un movimiento de historias. Pues chi y no. Exacto. Bueno, digamos que ya nuevamente, ya refiriéndonos a las últimas versiones, ya empieza a verse la eliminación de referencias sexuales en los cuentos, refuerzan muchos valores, sobre todo cristianos. Primer Disney. Sí, empiezan, digamos, a tener un lenguaje más sencillo y una narrativa mucho más clara. Y otra cosa importante de los hermanos Grimm es que los hermanos Grimm no solamente, su trabajo no solamente se centró en los 210 cuentos y en las versiones del libro de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm también trabajaron en otros temas importantes, sobre todo en lingüística. Jacob formuló una ley que se llama la ley de Grimm, que es una ley fundamental en la lingüística. Y describe patrones sistemáticos de cambio fonético, que era cuando las lenguas germánicas se separaban del latín, y él generó una fórmula y una ley que ayuda como a descifrar todos esos temas fonéticos en el lenguaje. Y ellos también hicieron o iniciaron, porque eso se terminó años después, un diccionario que nuevamente, como no sé pronunciar bien en alemán, acá está el nombre, para que la gente haga referencia. Voy a intentar. No voy a intentar. Acá está el nombre. Y eso, pues digamos que ayudaba a enriquecer el idioma alemán y ayudaba a enriquecer la lingüística en la época. Entonces, digamos que los hermanos Grimm han sido muy importantes en la cultura alemana y yo creo que ya mundial. Y su legado no solamente se sentaba en los libros o en los cuentos que escribieron en sus libros. Ellos, digamos que trabajaron mucho por la cultura, trabajaron mucho por el lenguaje y su legado sigue vivo. Y yo creo que hasta nosotros en este momento estamos haciendo parte del trabajo que ellos iniciaron hace mucho tiempo, que es contar historias, que es poner esas historias del folclore, historias que nos han sucedido, historias que hemos escuchado, las estamos dejando en una manera que la gente las pueda acceder. Y es muy reconfortante ver que hace desde 1700, más de 200 años atrás, esto empezó hoy y ha venido continuando y seguimos haciendo ese trabajo. Es importante, yo creí que era importante pues poner ese contexto de los hermanos Grimm para saber de dónde vienen esas historias, porque muchos no sabíamos de dónde venían.